Dios le bendiga, familia. El Eterno le siga bendiciendo. Estamos por acá nuevamente y agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página Valle de Esperanza TV. Allí a través de nuestro canal de YouTube te puede escribirnos y dejando dicho que usted quiere que nosotros tratemos de estos temas, de estos contenidos bíblicos que son de gran edificación para usted, así como para nosotros. Y hemos traído hoy un tema, siempre ando acompañado de mi hermano y mi amigo y mi socio, Franklin Romero, Pastor Franklin Romero. Amén, estamos por aquí y vamos a tratar un tema hoy bien interesante que Rey va a introducir. Así que comparte este contenido, hermano, suscríbase a nuestro canal, que estamos creciendo y tratando de tener contenido fresco. Dentro del desarrollo de nuestra vida ministerial o evangélica, por decirlo así, hemos escuchado muchas teorías del por qué Moisés no ha entrado o no entró directamente a la tierra prometida. Y Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestro sentir, desde glosar este punto de por cuál fue la razón, desde el punto de vista que hemos investigado, de por qué Moisés no entró directamente a la tierra prometida, a la cual, como ya sabemos, lo que hemos leído el contenido bíblico, solamente pudo percibir desde lejos. Dios le dio este privilegio de verlo por lo menos de lejos. Sí. Yo creo incluso, Raymond, que no solamente eso, Moisés pudo incluso dividir la tierra, por lo menos la parte que está antes del Jordán, pudo dividirla. Y ya luego entonces sí fue Josué quien se encargó de lo demás, pero Moisés dejó toda una instrucción respecto de esto. Sin embargo, por ejemplo, yéndonos directo al contexto que estamos hablando, Éxodo 17:6, dice: He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hay una postura que he encontrado bien interesante y que viene de una línea judía también, ¿verdad? De judíos de esta zona de Occidente, y es el hecho de que como el pueblo de Israel había acabado de salir, digamos de esta forma, de Egipto, de una esclavitud brutal, de momentos difíciles, de una manera complicada, venían, ¿verdad?, de alguna forma huyendo, perseguidos, y todo ese contexto tan complicado. Realmente Dios le habla y le dice: mira, Moisés, tú lo que vas a hacer es que tú simple y llanamente, yo voy a estar allí en la peña o sobre la peña, tú vas a golpear la roca, vas a golpear la peña, y entonces le va a dar agua para que el pueblo de Israel tenga la oportunidad de poder disfrutar y beber de ella. Y ese es el primer indicio de cómo Dios sustenta en primera instancia a este pueblo de Israel, dándole de alguna manera agua propiamente de la roca. Entonces, en este sentido, dice esta teoría, que no es mía, lógicamente, que Dios le habló de esa manera y Moisés podía golpear la roca porque ellos entendían ese lenguaje. Golpea, muévete, lánzate. Lo entendían, era un lenguaje entendible para el momento. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos al libro, por ejemplo, de Números, capítulo 20, del 8 y versículos 10 al 12, nos encontramos con un contexto muy diferente, Raymond, y le voy a dar lectura para que, le voy a dar simplemente lectura, y entonces a partir de ahí tú entras y das tu opinión. Dice: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, oiga bien, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón y a sus bestias, y dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteré esta congregación en la tierra que les he dado. Es muy interesante que ¿quién le dijo a Moisés: háblale a la roca? Sí, Dios, el Eterno. Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, háblale a la roca. Hay una teoría no judía, pero sí dicen por ahí, que cuando Moisés golpeó la roca, tenía nombre y apellido. Lo que pasa es que esa persona le había dado tanto dolor de cabeza a Moisés que cuando él vio la roca, pensó directamente que era, por ejemplo, Daglen, y agarró y arremetió contra él, pensando
por todo el malestar que le había provocado. No, eso es broma, es broma, es broma. Pero ya en real, vemos que Dios le da un mandato, una orden directa a Moisés. De hecho, creo que antecede a esto que Dios le dice, tomen posesión. Sí. Y ellos dicen, tomen posesión. Dios le está diciendo, tomen posesión de la tierra. Y ellos dicen, Señor, permítenos enviar un espía. Que de hecho, Moisés no le preguntó a Dios, sino que dice, háblale a la roca. Moisés lo que hace es lo siguiente, que agarra y arremete contra la roca y vende una mala imagen directamente de Dios. Pero no solamente eso, sino que Dios le dice en el versículo 34 de Deuteronomio, Moisés, en el versículo 34, Moisés toma posesión de la tierra. Dios está diciendo, toma posesión de la tierra. Cuando dice toma posesión de la tierra, Moisés le dice al pueblo que mandemos unos espías para investigar y ver si realmente la tierra es tan favorable como realmente Dios nos ha dicho. Aunque parezca algo sutil, Moisés dice en el 37, también contra mí se hirió Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás porque vosotros volveos al desierto. Vemos que Dios le dice a Moisés, toma la posición de la tierra, y a Moisés le pareció también bien enviar a los espías. Automáticamente Moisés envía a los espías. Se está constituyendo directamente una desobediencia directa a Dios, porque ya Dios le dijo, háblale a la roca, Moisés, y Moisés golpea la roca. Dios le está diciendo a Moisés, toma posesión de la tierra. Y porque el pueblo le dijo a Moisés, nos parece mejor que enviemos espías para estudiar el terreno y saber todo lo que nos espera allí. Vemos que partiendo de allí es que viene el gran problema de Moisés. Cuando vienen los 10 espías que le dicen a Moisés, Moisés, la tierra que Dios nos dijo es buena, es esto, pero hay gigantes. Tenemos esta situación. Y esa misma decisión molesta al pueblo, y el pueblo murmura contra Jehová, y es cuando Jehová toma una determinación y dice que a través de esta decisión que Moisés tomó, Moisés mismo dice que Dios se airó también con él y le dijo, ustedes no van a entrar. Pero hay un detalle muy interesante que dice en el 40, es que Dios le dijo, volveos al desierto. Dios lo pone al frente de la tierra, le dicen, tomen posesión. Y ¿sabes qué? Por la duda de ellos, automáticamente ellos dijeron, no, vamos a enviar espías. Entonces, cuando vienen los espías con la mala información, tú dices, devuélvanse, y ninguna de esta generación van a entrar, y tú tampoco, Moisés. Sí. Porque Moisés desobedeció directamente una orden directa de Dios. Sí, y cuando nosotros vemos ese contexto de Números capítulo 20, igualmente, lo primero que vemos cuando Moisés y Aarón reúnen la gente es que Moisés se ve airado antes de golpear la roca. Él dice, oíd ahora, rebeldes. Oye, pero ¿por qué tú le estás diciendo rebeldes? El problema con el pueblo es que el pueblo no decía, Moisés, mira, tenemos sed, necesitamos agua. Era un pueblo desesperante. Era un pueblo que le decía a Moisés, tú nos traíste aquí para morir en el desierto, no solamente de hambre, ahora también de sed. O sea, era un pueblo que vivía hostigando a Moisés, y en este aspecto Moisés se airó tanto que dijo, escuchen ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Podemos nosotros hacerlo? Estamos hablando de la segunda vez. Estamos hablando un momento, un tiempo bastante lejano. Señores, estamos hablando que esta última vez en la que Dios le dice a Moisés que le habla a la roca, Raymond y queridos hermanos que van a estar viendo, han pasado 40 años de la primera vez cuando él golpeó la roca. O sea, no estamos hablando de 2 días. Es que ellos habían durado 40 años en el desierto dando vuelta, porque el pueblo era bastante complicado. Y entonces se da toda esta situación, se da ese evento con el tema de los espías. Dios se incomoda, pero el tema de hablarle a la roca en el momento previo a entrar a la tierra prometida es diferente. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, esta línea judía con relación a ese evento, Raymond y querida audiencia? Lo que dice es lo siguiente: cuando salen de Egipto podían golpear la roca porque entendían el lenguaje de la brutalidad, pero cuando van a la antesala de llegar a Canaán, no pueden entrar con esa misma actitud. Sus actitudes tienen que cambiar, su forma tiene que cambiar, la manera de hacer las cosas tiene que cambiar. Y entonces por eso Dios le dice a Moisés, Moisés, háblale a la roca, háblale de esta manera. Y fíjese qué interesante, que Moisés golpea la roca la primera vez y no bota agua. La roca no le obedece. La segunda vez que la golpea, y entonces, o sea, señores, nos estamos dando nosotros cuenta, y aquí abro un paréntesis, ¿verdad? Que Dios muchas veces a nuestro primer error
no nos responde para ver si nosotros cambiamos de actitud, para ver si nosotros nos arrepentimos. Sin embargo, somos tan insistentes en hacer lo malo que golpeamos y desobedecemos otra vez, y entonces en ese punto sí viene la complicación. Muchos desde el punto de vista alegórico dicen, Moisés no debió golpear esa roca que lo estaba llevando a entrar a la Canaán, a la tierra prometida, porque esa roca estaba representando al Mesías. Dicen algunos de alguna forma, llevándolo al contexto actual del Mesías, al que había que hablarle, al que había que decirle, Señor, ayúdame, Señor, dame agua, Señor, dame de beber, porque estamos por entrar a una nueva etapa. Y es ahí entonces cuando Dios le dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, tampoco meterás esta congregación en la tierra que yo les he dado. Excelente, pero tú sabes que en ese sentido yo entiendo que desde el principio en el llamamiento de Moisés nunca estuvo directamente que él entrara a la tierra prometida. Yo creo que el egipcio venía por ahí. Yo creo que el egipcio fue su primer error. Te voy a decir por qué. Si nos vamos al principio, cuando Dios llama a Moisés, le dice en Éxodo 3, 10 y 11, ve por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, sí, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios no le está diciendo que entre a la tierra prometida. Sí, claro. Él está diciendo que saque a su pueblo de Egipto. Si vamos en ese paréntesis, si lo pueden buscar en el contexto bíblico, si usted lo encuentra donde Dios le dice que va a entrar a la tierra prometida, me lo enseña porque yo no lo he visto. Y he hecho un análisis. Dios directamente le está diciendo a Moisés, yo te llamé para que tú saques al pueblo. Y Moisés dice, ¿quién soy yo para sacar al pueblo? Y Dios le dice, tú vas a sacar al pueblo, pero nunca le habla de que va a entrar al pueblo a la tierra prometida. De hecho, Dios le pone una señal en el versículo, en Éxodo 19, 1 y 3. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí, llegaron al Sinaí. Claro. Y habiendo salido de Refidim, llegaron al desierto Sinaí y acamparon en el desierto junto al monte de allá del pueblo en Israel. Dios le había dicho que esto sería por señal. Dios le puso la señal y le dice en Éxodo 3 también, ve, porque yo estaré contigo y te será señal de que yo esté enviado, que cuando hayas sacado el pueblo de Egipto, lo entrarás y me servirán en este monte. Están hablando del monte Sinaí. Claro. Ya después de pasado 3 meses, que dice según Éxodo 19, ya Moisés había sacado el pueblo, lo había llevado al monte, ya la promesa se cumplió. Ya Dios había cumplido la promesa con Moisés. Pero ¿qué pasa? El pueblo era desobediente, había vendido una mala imagen y no podía entrar de esa forma. Y entonces quizás se pregunta, entonces ¿por qué Dios permitió que Moisés hiciera todo ese recorrido? Para que quedara manifiesto de que Dios tiene el control desde el principio a fin de su pueblo. No obstante a esto, Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Moisés viene, sube el monte Sinaí, Dios le da la tabla, baja de allá y lo primero que hace, ¿qué? La extrae y la rompe. Ya Dios le perdonó esa, Dios le chanceó esa, pero ¿sabe qué le dijo? La próxima tabla la escribe tú. Sí, claro. ¿Por qué? Porque Dios no iba a dejar que Moisés vendiera nomás la imagen de él. Nuevamente recayendo directamente a lo que mencionabas, le habla a la roca. Nuevamente vemos que Moisés manifiesta la misma conducta, ya sea por agotamiento, por cansancio, ya sea por las razones que sea. Vemos que Moisés vuelve y cumple, hace el mismo acontecimiento, y entonces Dios lo amonesta, le dice, por la actitud que tú tienes, aparte de que ya le dice, tomen posesión, Moisés le dio permiso, le dio legalidad al pueblo de que enviaran los espías, y esa legalidad que le dieron trajo con sí a que el pueblo murmurara. Automáticamente, ¿a quién recae la culpa? Sí, sobre el líder, claro. Sobre el líder. Porque si Moisés hubiese dicho, no van a enviar espías, sino que Jehová nos dijo, tomemos posesión, y hubiese tomado posesión. Pero automáticamente Moisés da la oportunidad, el margen de error de que ellos vayan e investiguen, está poniendo en duda lo que Dios le había dicho ya al líder. Sí, por supuesto. Entonces, por ende, Dios no va a pasar a Moisés por alto, porque ya viene Moisés manifestando unos eventos sucesivos que están viniendo mala imagen de Dios. Entonces, es por ende, para ir cerrando, para que tú sigas con la parte tuya, es por ende que yo creo que el mayor error de Moisés fue desobedecer una orden directa, aunque en su diseño Dios nunca le dijo a Moisés que él iba a repartir la tierra prometida. Sí, ok, iba a entrar. La parte de la repartición quizás se la dejó dicha.
Sí, entonces nosotros podemos recapitular lo siguiente. Vemos a un Moisés que sale de Egipto porque mata a un egipcio. Exacto. Primer problema. Luego vemos que Dios tiene que 40 años después, Dios tiene que todavía sanarlo de ese problema porque todavía estaba ahí. Vemos luego a un Moisés que no quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto y que se le pone a Dios, vamos a decir así, obstáculos para hacerlo. Pero al final lo hace. Número 3, lo hace, pero cuando sube a la montaña, que ve que baja después de los 40 días de recibir la tabla de la ley, están adorando un becerro que construyeron con los zarcillos y las joyas que tenía. Entonces extraña las tablas de la ley. Tercer problema de Moisés. Entonces vemos el otro problema de Moisés cuando manda a los espías, ¿verdad?, a espiar la tierra, que de lo único positivo que podemos sacar de ahí son dos personas, dos nombres, que es Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefones, que son los que posteriormente entran al pueblo de Israel y les reparten la tierra. Y el último problema, que es el que lo lleva a Moisés a no entrar, y entonces nos lleva a nosotros a Deuteronomio capítulo 34, Raymond, que es donde dice el texto bíblico, versículo 1, subió Moisés de los montes de Moab, monte Nebo, a la cumbre del Pisga. O sea, son vamos a decir así, unas colinas de montañas, y sube al Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra, de Galaad hasta Dan. O sea, fíjense que él realmente tenía el contexto de cómo se iba a repartir la tierra. Pero una cosa es repartirla, vamos a decir, en papeles, y otra cosa es que ellos entren allá. Todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negué y la llanura, la vega de Jericó, ciudades de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Fíjense el contexto amplio en el que hemos podido, ¿verdad?, hablar en este poco tiempo, porque, ¿verdad?, el tiempo es limitado, pero tratando de ampliar lo más posible, cómo Moisés acumuló vamos a decir así, una cantidad de equivocaciones, pudiéramos decirlo. Claro, si fuésemos nosotros, si hubiese sido yo hubiese tenido un récord. Cuando hubiese tenido 1000, 2000 errores. Moisés realmente hizo todo lo que pudo. Yo entiendo desde algún aspecto, Raymond, que a Moisés, como tú bien piensas, le correspondía hasta un punto. Pero Dios estaba preparando a Josué, porque Josué estaba al lado de Moisés, y Josué fue el general que dirigió, vamos a decir así, la pelea contra los amalecistas, y era alguien que estaba preparado y que estaba capacitado y que había sido bien enseñado por el propio Moisés. Entonces yo entiendo que Moisés como líder llegó hasta un punto, y lógicamente, pero Dios en su misericordia, Dios reconoció el liderazgo de Moisés, porque el Dios decirle, sube al monte, mira hasta Jericó, mira todo este lugar, esa es la tierra que yo juré a tus antepasados que entregarías o que daría al pueblo, la vas a mirar de lejos, sin embargo, no vas a entrar en ella. Sí, y que también hay que entender algo. Moisés tuvo mucha oposición en su liderazgo. Sí, yo creo que sí. Y todo este mal por el cual tuvo que atravesar Moisés, cualquier persona hace rato hubiese tirado a ese pueblo. Yo creo que si hubiese sido Moisés otro tipo de persona, cuando Dios le dijo, voy a exterminar este pueblo, daré uno nuevo, hace rato que quizás usted y yo hubiésemos dicho, sí, Señor, por favor, dame uno nuevo, porque yo no quiero este pueblo ya. Y Moisés se mantuvo fiel con su cumplimiento, con lo que Dios, con su asignación, y aún así Moisés ve todo lo que pasa el pueblo. Moisés tenía el deseo y el anhelo de entrar a la tierra, porque Dios mismo le dice en una ocasión, le dice, Moisés, ya no me hable más de este tema. No vas a entrar a la tierra prometida. ¿Es cuánto? Porque Moisés había clamado por esto. Moisés había pedido, Señor, permíteme entrar a la tierra prometida. Y en su infinita misericordia, Dios le permite ver la tierra desde lejos. Aunque quizás en su diseño, como venimos planteando, no estaba en el llamamiento, en el cumplimiento del llamamiento que Dios le está diciendo a Moisés cuando lo llama. Nunca le habló de que entraría a la tierra prometida. Pero Moisés tenía la esperanza, la fe, la certeza de que lo haría. Claro. Pero aún así Moisés fue un excelente líder. Hizo la parte de la cuota de responsabilidad que tenía, la cumplió. Está bien que como toda persona, como todo líder puede cometer errores, no nos da el derecho a veces de juzgar a otro que está en la posición, pero que para poder entender a Moisés hasta cierto punto, tendríamos que estar bajo las mismas circunstancias que él atravesó. Pero sí la Biblia nos enseña, a través de ese estudio, que un hombre, por más que sea hombre de Dios, no puede desobedecer una orden directa. Independientemente sea quien sea, Dios no
chancea, por decirlo así, un buen dominicano, a una persona que desobedece una orden directa. Porque al Moisés darle oportunidad al pueblo de que fuese a estudiar, escudriñar, a espiar la tierra prometida, le dio libertad para que el pueblo pecase contra Dios. Sí. Y todo ese pecado recaía ¿donde quién? Sobre Moisés. Cada vez que Moisés dejaba al pueblo tomar una decisión o lo dejaba solo un tiempo determinado, el pueblo recaía necesariamente en el tema del paganismo, de la idolatría, porque necesariamente... porque lamentablemente es el término, ellos venían viciados desde sus orígenes y Dios tenía que erradicar a esa generación que venía con todos esos vicios, con esas situaciones. Cuando hablamos de vicios es que venía con problemas necesariamente de idolatría, de no creer, de ser politeístas, que tenían muchos dioses y así sucesivamente. Entonces Dios tenía que erradicar a esa generación y darle paso a una nueva generación, jóvenes como Josué, como Caleb, que tenían un espíritu diferente, un espíritu que así como Moisés tenían, que se había rendido completamente a los pies de Dios. Estos hombres tenían también este espíritu y por ende Dios necesitaba fortalecer a esos hombres, promoverlos para que fueran los que pudieran mañana repartir la tierra prometida. Yo creo que sí, yo creo que un líder, y en el caso de Moisés, debe preferir fallarle al pueblo desde el punto de vista del pueblo y no fallarle al Dios que te dio el pueblo. Siempre debe ser esa la opción. Yo entiendo que de esa manera nosotros pudiéramos mejor circunscribirnos, y eso es un mensaje para nosotros, para esta generación que está ahora, de tener bien claro cuál es el llamado y cuál es la forma en la que nosotros debemos actuar ante el llamado de Dios. Gracias por estar presente ahí, ¿verdad? Escuchando este contenido, compártalo, comente, denos su sugerencia, manifiéstenos sus opiniones a favor o en contra. Podemos tener, ¿verdad?, diversas posiciones encontradas, no hay problema en eso. Lo único que podemos estar de acuerdo es que no estamos de acuerdo, y en ese sentido pues le instamos a seguir este contenido. Muchas gracias, continúe ahí buscando este contenido en Valle de Esperanza TV, que estaremos compartiendo día tras día para el beneficio del pueblo. Yo creo que nosotros vamos a tener que hacer amplia más de este tema. Yo creo que vamos a tener que dejar a la gente con esa nebulosa ahí, porque es que de verdad está muy interesante. No, vamos a seguir hablando de este tema más adelante, tranquilo. Seguimos estudiando esto.